Listo, muy bien. Bueno, muy bien, mi profe. Entonces ya estoy grabando. Entonces voy a comenzar. Sucede que lo que nosotros vamos a hacer desde acá es la construcción, una construcción microcurricular en el marco de un proyecto lector. Entonces, como vamos a ver ahí, pues digamos que lo que vamos a hacer en preescolar es la dramatización y construcción de rondas infantiles. Entonces ya hicimos nosotros una ronda de iniciación al canto y la lectura sobre el frijol, la calabaza y el maíz. En primaria vamos a hacer la narración y construcción de cuentos y relatos. También el cuento de las tres hermanas. En secundaria, la elaboración de textos informativos e informes. Entonces vamos a mirar pues todo lo que tiene que ver con la simbiosis entre el frijol, la calabaza y el maíz, ¿sí? Y vamos a ver en la media la elaboración de infografías científicas sobre las simbiosis entre el frijol, la calabaza y el maíz. La idea de esas infografías es que nosotros podamos coger el mayor número de información y colocarlo de manera clara sobre una infografía, ¿sí? Entonces esto para la media. ¿Qué es lo donde toda la información se pide en unos diseños? Eso, exactamente. Eso. Y entonces, pues la idea es esa, la idea especialmente para secundaria, pues va a ser, ya ahorita colocamos los objetivos, pero para educación secundaria y media, pues va a ser sobre todo la elaboración de infografías. Bueno, los propósitos que tienen que ver en el preescolar, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que intervienen los propósitos de estética, de comunicativa, de corporal y de ética. En primaria vamos a ver las áreas del lenguaje, la biología y las ciencias sociales, el trabajo interdisciplinar. Usted sabe que ya que dentro de los propósitos lo que se maneja acá también en lo que tiene que ver con primaria y la secundaria, sí. Y la media tiene que ver con los de DEA. Ah, bueno, sí, claro. Y entonces aquí vamos a colocar, entre otras cosas, pues también los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, para que no se nos olvide, lo voy a colocar aquí, ¿sí? Y en todas partes, pues para que no se nos olvide. Entonces, aquí está. Bueno, entonces sucede que aquí nosotros tenemos esto. Pero también debemos colocarles entonces vamos a colocar una descripción del objetivo del proyecto, ¿sí? O de la construcción curricular más bien, de la construcción microcurricular. ¿Por qué no revisamos, profe, el formato que yo le envié para que... Muy bien, perfecto, entonces hagámoslo aquí. De una vez, tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces aquí está el formato que tú me enviaste. Sí. Entonces dice nombre de los docentes, el grado, el eje temático, muy bien. Y entonces el eje temático, por ejemplo, podría ser un solo eje temático, bien, que podría ser en este caso, ¿sí? Lo que es la simbiosis. Entonces vamos a colocar aquí arriba uno solo, entonces uno encima, ¿sí? Que es la simbiosis. Lo bueno de la simbiosis es que uno puede trabajar la simbiosis, ¿sí? En la biología, o sea, puede trabajar ese concepto en biología, cómo se ayudan los seres vivos, pero también, por ejemplo, cómo se ayudan también en la sociedad, las personas, las empresas, cómo se ayudan entonces los sistemas de salud, los sistemas financieros, ¿sí? Como todas estas simbiosis, que básicamente cada relación que uno haga debe ayudarlo a uno, por supuesto, beneficiarlo a uno, pero también a los demás. Digamos que es un gana-gana, ¿no? Entonces, digamos que ese es un simbiosis y hace falta mucho ese concepto, pues digamos, en nuestra vida.
Entonces digamos que ese sería un eje temático, la simbiosis, y va a ser el mismo eje temático para todos, para todas las demás. ¿Listo? Entonces, todas las demás construcciones de eso bien. Y entonces aquí, por ejemplo, empezamos con situación actual. Y entonces en situación actual me imagino que ustedes estarán pensando por qué razón se debe enseñar esto y no otra cosa, ¿cierto? No sé, mi profe. La situación actual tiene que ver mucho con el diagnóstico. Con el diagnóstico. ¿Y ustedes qué diagnostican ahí, básicamente? Bueno, profe, generalmente se le hace a los muchachos una caracterización de cómo ellos están, cuál es la situación de ellos. Sí. La caracterización también se fundamenta también en la evaluación interna que se realiza en el colegio y también a veces tenemos que tener la evaluación externa, eso es para los grados que ellos están en primaria y secundaria. Ahorita están dejando de hacer las evaluaciones en primaria, están pusieron a eso. Muy bien. La caracterización tiene que partir de allí. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa y vamos a cambiar de orden esto. Primero vamos a colocar situación actual y después vamos a colocar descripción del objetivo de la construcción microcurricular. Entonces, sucede que este, sobre todo, ¿sí?, es simbiosis, ¿sí?, a través del plan lector. Y entonces tenemos que comenzar con una situación actual de cómo está el plan lector en cada uno, ¿sí?, de estos fases, de esos niveles. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, en preescolar, pues digamos que no es tan difícil, ¿no? Porque pues llegan los niños y es la primera vez, pero pues de todas maneras se puede empezar a mirar. Entonces, yo le adelanto algo. Dime. Nosotros en la institución ya tenemos la caracterización de la situación actual del nivel preescolar, de la primaria y secundaria. Ya, entonces, listo. Estamos trabajando, esta semana hemos trabajado con eso. ¿Y tú? Conocimiento que en Bolívar Sí. iniciamos el calendario de clases con muchachos fue el 20 de febrero. Sí. Eso nos ha atrasado bastante. Entonces ya tenemos una caracterización casi todo de los nivel preescolar, de primaria, ya tenemos una caracterización, nos falta los de la secundaria y media. Ya tenemos eso claro. Listo. ¿Qué más le agregamos a eso? Eso tenemos en cuenta la evaluación interna y externa, cómo hacer el desempeño de los muchachos. Y en lo que tiene que ver con la media, usted sabe que nosotros el año pasado también aplicamos algunas se hizo las evaluaciones del ICE. Sí. Y eso nos da un derrotero para saber sobre los resultados, dónde les fue mejor al muchacho, dónde les fue mal, y cuál es la caracterización que debemos hacer ahí. Perfecto. Bueno, entonces ya que se tiene, profe, ¿cuándo me lo envías? Esa se la puedo enviar porque tengo que organizarla, porque usted sabe que eso fue o sea, se aplicaron atendiendo a los requerimientos y ya vamos ahora a sistematizar la información. Muy bien, ¿y para cuándo me podría enviar eso? El jueves yo le estoy pasando. Listo, bien. Entonces voy a colocar aquí que ya se tiene, ¿listo? Y eso nos ayuda mucho porque, bueno, pero ese está, me dice que para preescolar, para primaria y bachillerato y secundaria, sí. Secundaria, la que no tenemos en la media. Entonces aquí voy a colocar por construir, perfecto, muy bien. Y entonces aquí ya coloco, el formato, magnífico, magnífico porque está bastante claro. Y digamos que es un formato que de una vez llega y coge los DBA y los objetivos de aprendizaje y evidencia de aprendizaje. Profe, pero a nosotros nos toca construir a nosotros dos un objetivo de aprendizaje y una evidencia de aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que el objetivo de aprendizaje, sí, usted sabe que las evidencias de aprendizaje ya están definidas en las mallas. Sí, ¿y ustedes ya tienen las mallas hechas completamente? Sí. Claro, pero nosotros tenemos ya bueno. Bueno, mi profe, entonces. Lo que pasa allí es que nosotros, por ejemplo, como tenemos el hilo conductor ya sobre lo que se va a trabajar,
Sí. Toca mirar dentro de las áreas estas de lenguaje, biología y ciencias sociales, Ajá. cuáles son los DBA que entrarían a articularte con la actividad, con la construcción microcurricular. Perfecto, claro que sí. Entender. Muy bien, claro que sí, mi profe. Tenemos que mirar, revisar nosotros. Los DBA, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el caso de la construcción, narración y construcción de cuentos. ¿Cuáles son los DBA que están articulados en la temática esta, lo del lenguaje, lo de biología, lo de ciencia? Ajá. ¿Sí me he hecho entender? Sí, claro, De mi allí, profe. entonces se definen las actividades y se define también la evidencia de aprendizaje. Listo, entonces voy a colocar DBA, DBA, y aquí vamos a colocar entonces objetivos de aprendizaje. Ya los objetivos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje. Listo, muy bien, perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Pero me dices que los objetivos todavía no están, o sea, esta partecita que yo estoy viendo acá de desempeños desempeños esperados, ¿ese objetivo de aprendizaje no están en las mallas? ¿Qué es lo que pasa? Los objetivos de aprendizaje sí están. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros, algunas cosas, como esto es interdisciplinar, sí. nos toca armarlo manualmente. ¿Ya me está entendiendo? Totalmente. Estamos con interdisciplinaridad, nos toca armar unos objetivos que dé cuenta con biología, con ciencias sociales y con lenguaje. ¿Sí me entiendes? Totalmente, mi profe. Por eso es que tenemos que construirlo. Pero obviamente cada una de estas áreas tienen su evidencia de aprendizaje de acuerdo a la construcción microcurricular. Muy bien, mi profe. Totalmente. Pues yo ya veo que tú me superaste. No, ya me superaste, o sea, yo veo que ya lo tienes más claro incluso que yo. No, ya me superaste, ¿no? Ya tienes mucha más claridad que yo y pues no, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Ahorita lo que nosotros tenemos que mirar, profe, en la elaboración de los textos informativos es que nosotros tenemos que esperar, por ejemplo, algunas actividades que se desarrollen para nutrir eso. Sí. Para la cuestión de la elaboración de la infografía. Total. ¿Me he hecho entender? Sí, completamente. Aquí, en las áreas, cada quien va a desplegar unas actividades, una evidencia de aprendizaje. Estos son elementos que nos van a servir a nosotros para elaborar la infografía. Eso, claro, totalmente. Mirar datos sobre desde el punto de vista de la química, de la lengua castellana, de matemática y todo eso para poder hacer una cuestión más o menos que te parezca. Eso, muy bien, perfecto. Bueno, mi profe, entonces, ¿te parece si empezamos a hacer los objetivos de aprendizaje interdisciplinar o tú esperas a que me mandes las evidencias de aprendizaje? No, lo que pasa es que yo voy a trabajar, o sea, yo me voy a sentar con el equipo de preescolar. Sí. Ya yo tengo aquí, te voy a decir qué tengo yo. Sí. Por ejemplo, para preescolar yo tengo, le voy a decir. Esto es. Ya de preescolar tengo todo lo que tiene que ver con las bases de la educación inicial. Sí. Los DBA de transición de la educación inicial. Bien. Y también tengo el formato este que usted sabe. Sí, claro, el que estoy viendo acá. Y el índice de bases curriculares para la educación inicial es espectacular. Muy bien. Entonces yo de aquí salgo incluso, ahí hablan sobre las estrategias y todo eso de la educación inicial, de todo lo que se debe aplicar. Perfecto. El formato para ver si en algo nos hemos... Listo. No, aquí está. Y en momentos de la clase, entonces eso es lo que vamos a hacer con vamos a utilizar esto para de una vez empezar a trabajar pues toda la parte didáctica. Pero yo creo que esto deberíamos hacerlo en una segunda hoja. ¿Sí? Hay otra cosa que yo les voy a decir. ¿Sí? Esto sigue el formato.
Vuelvas al formato de la clase. Sí, señora. Aquí. Por ejemplo, los momentos de la clase que están definidos acá, ¿verdad? Está Sí. la exploración de saberes previos, reconocimiento de saberes previos frente a la temática y el objetivo de aprendizaje. Muy bien. Esta exploración se tiene que tener en cuenta en el marco de la interdisciplinaridad de las tres áreas que estamos conjugando. Claro que sí. El propósito del cambio preescolar. ¿Sí me hay que entender? Sí, completamente. Entonces vamos a hacer precisamente esa cosita, ¿listo? Entonces vamos a mirar aquí, vamos a poner otra tabla y vamos a insertar. Dígame, mi profe. Estamos aquí enmarcados en el punto, en estos momentos estamos nosotros enmarcados en el punto de la interdisciplinaridad. Sí, sí. Pero nosotros todavía no estamos trabajando en la construcción microcurricular de un conjunto de unidades didácticas. Sí, señora. Para cada uno de los ciclos. Sí. Estamos trabajando, Sí. Pero no hemos trabajado, se desarrollará una experiencia de liderazgo pedagógico a través de la construcción microcurricular en el marco de un proyecto lector. Nosotros vamos a hacer un proyecto lector en el marco ya del diagnóstico que tenemos en la situación actual. Sí. Tenemos que montar el proyecto. Muy bien. Pero mi profe, lo que pasa es que, digamos que el liderazgo, ¿sí? La idea es que, ¿qué es liderazgo? Es simplemente vigilar el diseño, el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Y ese es un proyecto que nosotros tenemos que se llama Plan Lector. ¿Cuál es el problema? Que primero, no era interdisciplinario y tampoco era transversal. Entonces nos toca, o le toca a su merced, empezar a trabajar de manera interdisciplinaria. Y una vez que nosotros tengamos ya lo interdisciplinario, miramos cómo hacemos lo transversal. Pero pues ya lo interdisciplinario está avanzado, ¿sí? Entonces tocaría hacer una unidad didáctica y pedirle a los profesores que desarrollen esa unidad, ¿sí? Eso definitivamente pues va a ser. Eso, en el marco de la interdisciplinariedad. Eso, exactamente. Pero en todos los grados. Yo diría que no es necesario, yo diría que un grado en preescolar, un grado en primaria, un grado en secundario y uno en media, para que sea más fácil y para que podamos hacer también la otra construcción transversal. O sea, en un grado de preescolar. Sí. Eso. ¿Uno de qué? De primaria, yo diría que tercero es como muy bueno para poder hacer esas cosas. O quinto, por ejemplo, sí, dejémoslo en quinto. No, pero es que en quinto ya como que están muy grandecitos para los cuentos y entonces en cuarto yo diría. Sí. De una vez yo diría que en cuarto grado, cuarto. Eso, en secundaria que ya manejen el computador, yo diría que en octavo. En la secundaria en octavo. En octavo, sí. Y en media, para que los chinos no estén, o sea, los de 11 ya están muy ocupados y entonces en media sería como en décimo, algo así. ¿Cómo en décimo? Sí, y colocarlo en décimo. Ya eso viene siendo, ya después que hagamos todo esto. Sí. Muy bien. Tiene una cosa y empezar otra cosa. Eso. ¿Me parece? Sí, claro, por supuesto. Y entonces, ya una vez que nosotros tengamos estas unidades didácticas, entonces les decimos a los profesores que por favor, ¿sí?, la desarrollen. ¿Sí? Y entonces tú vas tomando nota en un diario de clase. Pero después que hagan la unidad. Sí, tú vas tomando nota. Es que tú debes actuar como un
no, como una persona que está haciendo su práctica de licenciado, ¿sí? Ya es un diario de campo. Entonces tú, por ejemplo, dices, vi cómo se hizo pero sin que tú intervengas, ¿sí? Tú llegas y dices, miren lo que pasó con transición cuando se hizo la unidad didáctica. O mira lo que pasó con el grado cuarto, octavo. Y entonces tú vas tomando nota de todas esas cosas, ¿sí? Cuando se desarrolló la unidad didáctica. Eso. Pero eso lo van a decir los profesores de preescolar. De preescolar, sí, le dicen los profes, tú no lo dices, tú recoges únicamente lo que dicen los profes. Los profes dirán, es que me fue difícil trabajar con niños esto, o esto es muy bueno porque realmente lo que se pudo fue involucrar a los papás. Por ejemplo, en preescolar se puede decir eso. En primaria también dirás, bueno, no, lo que pasa es que los niños no estudiaron, ya nadie quiere que se les narre cuentos. Puede ser una cosa, ¿sí me hago entender? En octavo, puede ser que diga un profesor, no, es que conseguimos muy poquitos computadores y los muchachos pues no lograron hacer textos informativos. ¿Sí me hago entender? Eso. Entonces, pues todas esas cosas. Que haga todo esto, van a hacer la unidad. Sí, señora. Ajá, el plan lector ese que está planteando. Sí. Ahí hay que hacer unas actividades. Eso. Hay que formular proyectos. Eso. Un plan de trabajo. Sí. Pero entonces vamos a mirar estas actividades. Las actividades, ¿sí? Se van a hacer de manera interdisciplinar. Que esa es la gran ganancia de este proyecto, una de las grandes ganancias. Entonces, por ejemplo, la primera es exploración de saberes previos. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a colocar entonces todas las áreas que aquí ya se tienen. Entonces, en el preescolar. Entonces aquí están. Estética comunicativa. Espere que no sé bien cómo hacer. Ya sé cómo hacerlo. Es que no. Minar celdas. Listo, entonces aquí. Entonces. Aquí colocamos esta. Control X. Control B. Entonces aquí en el preescolar. Preescolar. Primaria. Secundaria. Y aquí media. Listo. Entonces, estética. Entonces, sí. Y entonces vamos a mirar cuáles son los saberes previos o los preconceptos que tienen ellos en cada uno de estos. ¿Sí? Y entonces nos toca hacer una ficha. Yo lo que veo es que nos toca hacer una ficha. ¿Qué le digo? Voy a decir. ¿Sí? Aquí en lo del preescolar. Usted sabe que en lo del preescolar usted se quería que trabajan los propósitos. Sí. Hay un propósito 1, un propósito 2 y un propósito 3. Sí. Ya. Sí. Y aquí están. Sí. No, sí, pero entonces vamos a mirar, lo que nos toca con los muchachos es primero la exploración de saberes previos. Por ejemplo, en preescolar se les dirá, bueno, ustedes ya han visto lo que es una
una mata de maíz. Entonces muchos dirán que sí, otros que no, o han visto el frijol, unos dirán que sí, otros que no, la calabaza, pero entonces empieza uno a mirar eso, y entonces empieza a mirar eso. ¿Mm? Entonces, pero es de cada una de las dimensiones. Aquí en preescolar y primaria no hay problema, ¿sí? Porque son los mismos profesores, ¿sí? Donde empieza el problema es la secundaria y la media, porque ahí diferentes profesores tienen que hacer mirar diferentes preconceptos. Revisar. Eso, revisar. Entonces ya ahorita vamos a colocar cada uno de estos y hacemos una pregunta para mirar la exploración de saberes previos en cada uno de estos. Apenas terminemos este cuadrito ya empezamos a mirar. Eso, muy bien. Muy bien, secundaria. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar entonces comencemos comencemos por secundaria, ¿sí? Para tenerlo, comencemos por el que nos sea más facilito, ¿sí? Entonces comencemos por secundaria. Entonces el lenguaje, vamos a hacer una pregunta para mirar qué tanto saben los muchachos sobre elaboración de textos informativos. Entonces las preguntas que se pueden hacer ahí en textos informativos es ¿qué diferencias? Preguntarles qué diferencias conocen entre una narración y o qué diferencias hay entre una narración, conocen entre una narración y un escrito científico, ¿sí? O más bien, ¿cómo pueden diferenciar? ¿Cómo diferencian? ¿O en qué es la diferencia? Sí, eso. ¿Cómo diferencian una narración y un escrito científico? Entonces la primera, ¿no? Hay uno explora a ver si han leído textos científicos o si definitivamente no, ¿sí? Entonces lo segundo es de algunos ejemplos de textos de publicaciones científicas. Entonces ya le dirán, ¿sí? Entonces uno le pregunta, por ejemplo, la revista de Avon, ¿es una publicación científica o cuál es el fin? O, bueno, ¿sí me hago entender? Pues lo de esperar es que muy pocos, digamos, hayan leído textos científicos, ¿sí? Pero digamos que en lenguaje, pues digamos que eso hay. Lo segundo, entonces, pero ya en la parte de biología, ¿sí? Entonces podría ser, ¿qué entiendes por simbiosis? ¿Sí?
de pronto la vio el año pasado, o qué entiendes por simbiosis, eso. Entonces, ¿qué otras relaciones, qué otras relaciones entre los seres vivos conoces? Puede ser que digan no, el parasitismo, el mutualismo, o que digan no tenemos mayores. ¿Sí? Entonces, digamos, con esas dos uno ya sabe si tienen saberes previos. Y en la informática, entonces aquí colocan cómo sabes, cómo distingues una, sí, pero mira que aquí, por ejemplo, nos toca con informática. Entonces, ¿cómo distingues un video que tiene que con credibilidad de uno sin credibilidad? Pues como ahora está la moda de que muchos dicen que la Tierra es plana, entonces pues ahora, ¿cómo distingues que una persona realmente pues está diciendo la verdad o que está calificado para eso? ¿Sí? Y no es por el número de likes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distingues un video que tiene credibilidad, que, que cuenta? O un video con credibilidad. Sí. De actividad en las redes. Sí, eso. Pero entonces dejemos este en YouTube y el otro es esto. Entonces aquí, ¿cómo distingues que una información es verdadera o es un chisme? ¿Sí? Como por ejemplo que Shakira volvió con Piqué. ¿Sí? ¿Cómo sabe uno si es de verdad, verdadera o es un chisme? ¿Sí? Eso. Entonces digamos que en secundaria nos ayudaría esa partecita. En secundaria. Textos informativos, listo. Vamos a mirar en media, el lenguaje. Entonces el lenguaje podría ser para explorar los sabores previos. Entonces, ¿qué cualidades debe tener una... Sí, claro que sí. Ajá, profe. Sí, señora. Entonces, aquí está. Por ejemplo, la otra.
¿Cómo, cómo hacen las propagandas? Las hacen las propagandas de televisión para mostrar el mayor número de ventajas de un producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los carros se venden básicamente porque muestran, ¿no? Mire, tiene un gran motor, tiene acabados, tiene vidrios, tiene todo eso, ¿sí? Entonces deben mostrar eso en 30 segundos. Entonces, por ejemplo, esa. Segundo, ¿qué cualidades de tener una presentación en PowerPoint para que sea clara? Entonces, por ejemplo, no tener mucho texto, no tener mucho, ¿sí? Tener colores llamativos, introducir una... Tener mensaje claro. Eso, tener un mensaje claro, tener flechas, conectores, ir en orden, ¿sí? Entonces eso se le puede prestar. En la química, entonces, Tiene que ver como con los... Eso. ¿Qué tipo de nutrientes existen en la calabaza, el frijol ¿qué dijimos? No es la calabaza, el frijol, el maíz, sino en la yuca, en el maíz, la calabaza. Yo diría, profe, o sea, yo sé que allá se produce mucho la yuca y esto, pero dejemos inicialmente el maíz, la calabaza y el frijol, ¿sí? Que es más fácil. Y el frijol. Entonces, por ejemplo, en el maíz son puros carbohidratos, ¿sí? En la calabaza tiene un mayor número de vitaminas y de minerales, ¿sí? Y el frijol es pura proteína. Entonces, por ejemplo, si uno coge estos, o sea, una receta con maíz, calabaza y frijol, básicamente tendrá pues un plato muy equilibrado, ¿sí? Entonces preguntarles eso, si saben qué tipos de nutrientes existen. Y tienen que volver, si no lo saben, pues tienen que volver a mirar qué es un carbohidrato, qué son los minerales y qué es el frijol. ¿Sí? Eso. Y en matemática... Señora. No, de cuantificar. Sí, entonces en matemáticas... Eso, entonces... ¿Cómo se pesa en el mercado? ¿Cómo se pesan en el mercado estos productos? ¿Cómo se venden, no? Sí. Y entonces, por ejemplo, sí, ¿cómo se pesan en el mercado estos productos para la venta? Por ejemplo, hay pelados que todavía no saben qué es una arroba, ¿sí? O no saben qué es una tonelada, ¿sí? O qué es un quintal, o yo no sé allá cómo, pero yo sí he visto que pesan de otra forma, ¿sí? Entonces, y otro, saber entonces, en matemática, ¿cuánto producen? No. ¿Cuándo se produce la siembra y la cosecha de estos productos? ¿Y cuánto tiempo dura? Eso. ¿Y cuánto tiempo dura? Productos y cuánto tiempo dura. Eso. Entonces mira que ya tenemos aquí los saberes previos, por lo menos para la media y la secundaria. Y permítanme... Y en la media, en la primera parte no estoy viendo la transversalidad. Espérame, ya vamos a mirar.
Ya voy, mi No, profe. no conduce el hilo conductor. Ahí en el lenguaje. ¿Qué cualidades debe tener una presentación con un WordPress? Sí, tienes razón, debe tener una presión en PowerPoint para que sea clara. Pues la idea es que como nosotros vamos a mirar estas elaboración de infografías, las infografías nosotros las vamos a hacer en PowerPoint. Una infografía es básicamente pues una presentación, pero con mucho más contenido, ¿sí? Y si los pelados no saben hacerla, pues digamos, ¿era tu pregunta o es otra? No, profe, yo me refería a que usted sabe que estamos hablando de la interdisciplinaridad. Sí. Entonces, como nosotros tenemos aquí la cuestión de los científicos, Sí. ahí cómo se da la transversalidad con relación a el área de lenguaje. Revise para que vea, porque me parece que hay que hacerle la presentación ahí con los productos. Mire, a ver, ¿qué cualidades debe tener una presentación? Sí, tienes razón, sí, tienes razón. Relacionado con el texto escrito que está relacionado con... Eso sí. ¿Qué cualidades debe tener un texto escrito para que sea claro? Que sea claro. Eso. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, ahora está un poquito mejor, pero como nosotros estamos dentro de una interdisciplinaridad, y tenemos los cultivos, eso, las tres hermanas, sí. ahí dentro de la lenguaje no mencionamos nada de eso. Sí, tiene razón. Lo hacemos. Fíjese que lo hacemos también en matemática, pero no lo mencionamos porque yo no entiende cómo se pesan en el mercado de estos productos. Yo no sabe que se refiere a las tres hermanas. Pero allá arriba, en el lenguaje, no veo la articulación. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser qué cualidades debe tener un... No, pero de una vez hagámoslo. ¿Qué cualidades debe tener el cultivo, no? De las tres hermanas. Sí. Texto, sí. Que demuestre, que explique qué cualidades debe tener un escrito que explique cuya función sea explicar la simbiosis. Sí, la simbiosis. La simbiosis, listo. Entonces, ahora sí. Eso. Entonces, ¿cómo has...? De la simbiosis, o sea, de los tres. Sí. Las tres hermanas. Muy bien, entre las tres hermanas. Listo, muy bien, perfecto. Listo. Y aquí, ¿cómo hacen las propagandas para mostrar el mayor número de ventajas de un producto en una imagen? En una imagen. Eso, listo. Entonces ahí sería. Entonces digamos que aquí ya tenemos estas preguntas. Ahora vamos a primaria. En primaria... Son unos tips, pero de todas maneras íbamos a jugar. Sí. ¿Tú en cuál tienes todavía... ¿En cuál tienes todavía desconfianza o que no te parece? Y ahí por lo menos aterrizamos, ahí en la media, ¿verdad? Sí. Entonces, la secundaria, ¿cómo se diferencia una narración? De una narración de un escrito científico. De algunos ejemplos de publicaciones científicas. Listo. Biología. ¿Qué se entiende por simbiosis? ¿Qué otras relaciones entre los seres vivos conoce? Porque fíjate, cuando nosotros vamos a hacer lo que tiene que ver con la publicación, el escrito científico, ahí tenemos que mirar cifras, ¿cierto? Sí. Cifras, muchos datos que nos den cuenta para el escrito científico.
Eso, sí, y decirle, por ejemplo, decirle, mire, una publicación científica usualmente lo que hace es que tiene cifras, muestra cómo son los experimentos que se hicieron, mientras pues las otras pues son narraciones, pero digamos que es algo que la gente reflexionó y escribió, pero pues no es científico como tal. No tiene datos. Eso no tiene datos. Entonces una primera cosa sería, tiene datos. Bueno, entonces en primaria, en el lenguaje, vamos a mirar, entonces, en primaria vamos a hacer esto, narración y construcción de cuentos. Entonces lo primero en el lenguaje, por ejemplo, ¿cuáles son? Profe, pero el cuento usted no me lo pasó por escrito, solo me lo pasó fue ahí en la canción. Ah, no, pero es que es el cuento todavía no lo he escrito. Escribí fue la ronda, escribí fue esta, pero en primaria todavía no he escrito el cuento, ¿sí? Ajá, profe. Eso. ¿En qué estamos en primaria? Ahí estamos en qué. En primaria. En cuento. Sí, entonces, por ejemplo, en primaria, ¿cómo? No estoy viendo la presentación. No, profe, aquí yo te estoy presentando mi pantalla. Vaya donde dice primaria, porque tenemos que hacer primaria. Ya, aquí está. No, allá arriba. Ah, ya entiendo, sí. En primaria lo que tenemos que hacer es narración y construcción de cuentos y relatos. Entonces, ¿cómo sé si un muchacho ya sabe hacer cuentos? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo, qué diferencia hay, no? Sí, o sea, yo le preguntaría primero cuáles son las partes de un cuento. Eso es, ¿sí? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una noticia? Esa me parece que con esas dos ya el pelado sabe, yo ya sé, bueno, y el relato, no hablo de relato. Sí, entonces, aquí, carajo, ¿cuál es esta? Ya, listo. Relato. ¿Cuál es la diferencia? Entre un cuento, una fábula y un relato. Listo. Esas son. Entonces tenemos que hablar ahí también, ya para llegar el engranaje en lenguaje, que ellos mismos establezcan, o sea, la diferencia que hay entre las tres hermanas. Sí. Entonces mire que no sería la construcción de un cuento, sino de una fábula. Porque no son seres humanos. ¿Sí? Entonces, mira aquí, construcción de cuentos, fábulas y relatos. Entonces sería más bien una fábula. ¿Sí? Listo, entonces, en biología sería preguntarles y preguntar a los papás, esto sobre todo, ¿sí? ¿Qué cultivos se pueden sembrar al mismo tiempo? ¿Sí? Entonces ese sería uno. Al mismo tiempo. Entonces yo no sé, mi profe, como
¿Qué? Pero ¿por qué, profe? Porque usted ahí ya ahora se va a ir que hablar con los padres de familia. Porque, Ah, no, 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 no. No, que eso se puede hacer. No, no, incluso. en otro espacio. Sí, en otro espacio, sí, tienes razón. Entonces, aquí en biología, ¿qué cultivos se puede sembrar al mismo tiempo? ¿O qué cultivos has visto que se siembran En el mismo lugar, pues. en el mismo lugar? En la calabaza y el frijolito se siembra para que se... No siembra primero el maíz. Y Eso, eso tiene utilidad. en el mismo lugar. Entonces, el frijol y la calabaza le sirven al maíz para la frescura. Eso, Y a la vez, el maíz es sostén. sí. Venga mi profe y miramos para también tenerles ejemplos para los profes. A ver, cultivos, ¿cómo es? Cultivos intercalados, ¿es que se llama? Cultivos Intercalados. de Ah, miren, dos o más cosechas en la misma tierra. no, Entonces ven y miramos a ver. Bueno, venga y miramos. ¿qué dice ahí? Mira a ver si tiene, no, pero no tiene, no, no dice, no hay ejemplos. Y le colocamos aquí cultivos intercalados ejemplos. Tiene que buscar los mismos para que no lo le dieron. Sí. Mire, por ejemplo, el café y el maíz. Mire, aquí hay varios. Por ejemplo, aquí llega y dicen, aquí está, zanahorias con habas, coliflor con habas, papa con repollo, habas con maíz y maíz y repollo. Eso. Por ejemplo, la papa y el repollo, pero allá no se da, ¿no? La papa ya no se da. Porque la papa no es de este cultivo. Sí. Estamos hablando del cultivo de nosotros, las estrellas más. Sí, sí, eso. Sí, pero entonces decirle, bueno, ¿y tú qué has visto que se siembra en la misma tierra? Porque así nos preparamos para que, o sea, averiguamos qué tanto saben de cultivos intercalados La región. en la región. Ah, esa es otra cosa. ¿Qué cultivos has visto que se siembran? En esta zona. ¿Qué cultivos de esta zona has visto que se siembran en el mismo lugar? Listo, ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta les hacemos para mirar si ellos en biología, Espera un momentico, profe. ¿sí?
Ya llegué. Ah, listo, mi profe. Entonces, se me ocurrieron unas aquí en primaria. ¿Cuál es la diferencia entre qué? Aquí. Ciencias sociales. ¿Cuánto cuesta una libra de maíz, una de calabaza y una de frijol? Y entonces ahí lo chévere es que empieza a decir, bueno, ¿y por qué vale más una libra de maíz que una de frijol? O no, ¿cuál es la más cara? El frijol, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, la segunda, ¿cómo se siembra o se cosecha? Son los saberes previos. ¿Señora? Son los saberes previos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se siembra o se cosecha el maíz, la calabaza y el frijol? Entonces, habrá algunos que lo sepan y otros no. Bueno, entonces ya tenemos los saberes previos de esta parte. En preescolar, preguntarles, ¿cómo es la calabaza, cómo es el frijol y cómo es el maíz? Bro. Listo, entonces aquí en preescolar, el frijol y el maíz. Entonces que los niños empiecen ahí a describirlos, ¿no? Hay unos, por ejemplo, que uno les dice, bueno, ¿y cómo es el maíz? Y dicen, no sé, pero es que hay muchos que no saben, por ejemplo, no conocen la malta de lenteja. O por ejemplo hay unos que llegan y dicen, ¿quién ha comido coco? Yo, ¿y cómo es el coco? Y no, ni idea. Esos saberes previos son los que se convierten en una caracterización. Eso, sí, claro. Sí. Hacen parte de la caracterización, ¿no? Porque entre otras podría ser, por ejemplo... La caracterización sí. en otras cosas. Entonces sí. Eso es lo que nos da el pie, el hilo conductor para uno empezar a hacer la construcción microcurricular. Eso, exactamente, mi profe. Claro que sí. Una vez mi hijo, pero que no me escuche, ¿su merced ha visto los nuggets de pollo? No. Los nuggets. Los nuggets son como unas cositas, eso. Entonces me dice, papi, ¿y dónde tienen los nuggets las gallinas? Entonces me tocó explicarle, ¿no? Pero pues, yo le dije, no, mi amor, es pechuga que muelen y, bueno, en fin. En la comunicativa. Entonces ahí es chévere porque se dicen, bueno, en tu casa, ¿cómo preparan el frijol? Eso sí, eso es para, bueno, le vas a contar a tu compañero cómo lo preparan en tu casa y cómo o si te gusta comer maíz, o decir aquí, aquí colocamos, ¿te gusta o no te gusta el maíz, el frijol y la calabaza? Sí, eso. Es que hay mamás que sancochan todo, ¿no? Ay, y es terrible. Antes los chinos comen. Bueno, listo. Y en lo corporal, profe, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer una cumbia. Entonces preguntarles, ¿sabes cómo se baila una cumbia? ¿O has visto bailar una cumbia más bien? ¿Has visto bailar una cumbia? Y la que hicimos fue una cumbia sabanera. Entonces vamos a bailar una cumbia. ¿Has visto bailar una cumbia? Y ya, con eso es suficiente para los niños. También ha visto bailar un bullerengue. ¿Qué se llama acá? ¿Sí? Eso. ¿Has visto bailar un bullerengue? Porque también se pueden, por ejemplo, decirle a los profes, porque así como hicimos una cumbia, ¿por qué no hacemos un bullerengue? Y ya quedan esto. Mira, mi profe, entonces estos ya empezarían a hacer todos los saberes previos interdisciplinares. Entonces, si tú me permites, voy a colocarlos aquí.
circular. Eso. Entonces vamos a ponerle todo ese título. Profe, pero esto, ¿usted tiene alguna matriz para el proyecto lector o lo deja hacer así como lo... No, así los dejamos y más bien lo que hacemos es que si tú me permites, yo voy a coger esta matriz, permíteme, esta que me mandaste, la que me mandaste. Sí, pero eso es para la construcción microcurricular. Eso sí. Pero yo le pregunto si usted tiene alguna matriz que tenga que ver con el proyecto lector, si no yo la hago. Sí, también sería bueno, no, yo no la tengo, pero entonces si tú la haces, pues mejor. Listo. Entonces aquí está, es que no sé qué se me hizo por aquí, el que yo vi. Ah, mira, aquí. Entonces, exploración de saberes previos interdisciplinarios. Entonces voy a cerrar este. Voy a cerrar también esto. Bastante bueno. Claro, está bastante bueno. Y nos sirve mucho porque mi profe, yo lo que haría es que haría una matriz. ¿Qué se me hizo? Está aquí. Haría una matriz de estas, ¿sí? Pero lo colocaría formato de planeación de clases interdisciplinares. Ajá. Escríbaselo enseguida, bro. ¿Sí? Bueno, listo. De clases interdisciplinares. Y ahora sí. Y entonces aquí el eje temático va a ser la simbiosis entre cultivos. Y entonces aquí colocamos de una vez el maíz, la calabaza y el frijol. Lo chévere es que tú puedes decir, es que mire, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos creando una cultura agrícola, ¿sí? Sobre los principales productos, el maíz, la calabaza y el frijol, pero también se puede hacer sobre otros, como el maíz, la yuca y el ñame, ¿sí? Entonces, pues la cuestión es que, o sea, realmente esto es innovador, realmente esto yo no lo he visto en el país, ¿sí? Entonces, esto es exploración de saberes previos, exploración de saberes previos para la construcción microcurricular. Interdisciplinar. Muy bien, interdisciplinar. Muy bien, mi profe. Entonces, permíteme. Eso. Y ya lo traemos. Pero apenas tenemos una partecita, ¿no? Entonces vamos a seguir con la otra, ya que tenemos tiempo. Entonces, estructuración. Entonces vamos a cortar esta. Y vamos a comenzar con esta partecita. Sí. Entonces, aquí está. Este es el segundo momento. Momento de la clase. Ay, carajo. Y entonces aquí llegamos y lo colocamos. Este es el segundo momento.
No, ese no tiene aquí. Mayúsculas. Control N. Listo, muy bien. Y entonces aquí le quitamos todos estos. Y vamos entonces. Este es más difícil que los saberes previos, pero vamos a hacerle. Entonces vamos a coger una pregunta. ¿Tú crees que a los niños a los de preescolar se les puede enseñar conceptos? Sí. Sí, yo también creo eso. Es que hay muchos maestros que dicen que no. Entonces yo les digo, por ejemplo, sí, se pueden enseñar, por ejemplo, conceptos, por ejemplo, como basura, ¿sí? Para que ellos por lo menos sepan en qué lugar sí es basura y cuál no, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con secundaria, que es más fácil, ¿sí? Entonces, el lenguaje, necesitamos el concepto de texto informativo o informe. Entonces, secundaria. Características. Entonces, modelación frente al eje temático y los objetivos de aprendizaje. Entonces, aquí está. ¿Qué es un texto informativo? No, ¿qué es un texto científico? ¿Qué es un texto científico? A mí me parece que ese sería. Diga qué es un texto científico y de un concepto. ¿Sí? Listo. El segundo, en biología, sería, ¿qué es simbiosis? ¿Qué es simbiosis? Listo. Y en informática, ¿qué es una indagación? Me parece que eso serían. Porque lo que nosotros vamos a hacer es un texto científico sobre la simbiosis. No, ¿cómo es? Es indagar sobre la simbiosis y convertirlo en un texto científico. Entonces allá tendríamos los tres. ¿Sí me hago entender? Y al final de esto tenemos que hacer arriba. Sí, lo mismo de arriba, sí. Listo, entonces en media, ¿qué es lo que vamos a hacer? Infografías. Entonces, el lenguaje, ¿qué es una infografía? En química, ¿qué es una relación simbiótica? Y en matemática, ¿cómo o qué es una relación? ¿Qué es una relación proporcional? ¿Qué es una relación proporcional? Listo, en primaria, el lenguaje. El lenguaje serían conceptos. Ahí lo tenemos interdisciplinariamente, pero ¿cómo lo aterrizamos? Sí. Con la temática, Eso, sí. Entonces la cuestión es que aquí nos toca colocar abajo de cada uno de estos, en estos, insertar
Entonces filas debajo y vamos a colocar aquí el interdisciplinar. O bueno, entonces el lenguaje, que es un texto científico y cómo se construye un texto científico agrícola, agropecuario, de cultivos de la zona. Eso, sobre los cultivos de la zona. Listo, muy bien, perfecto. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis y cómo se manifiesta en los cultivos de la zona. Muy bien. ¿Qué es una indagación científica? Y cómo se puede realizar con respecto a los cultivos de la zona. Eso. Y cómo se puede realizar con respecto a los cultivos de la zona. Eso, entonces aquí lo mismo, ¿qué es una infografía y qué debe contener para explicar la simbiosis entre los cultivos de la zona? Muy bien. En química, ¿qué es una relación simbiótica y cómo actúa al momento de sembrar y cosechar cultivos de la zona? ¿Listo? ¿Cómo actúa? ¿Qué es una relación proporcional y cómo se presenta? Nosotros leemos bien el de la química, porque tiene que ver con los nutrientes, los componentes. Sí, señora. ¿Y cómo? ¿Qué es una? ¿Y cómo? ¿Y qué nutrientes? Eso. ¿Y qué nutrientes intervienen para la siembra? ¿Y qué nutrientes aporta cada uno de los cultivos de la zona? Aporta cada uno de los cultivos de la zona. Entonces, uno aportará nitrógeno, otro fósforo, otro, bueno, no sé. Bien, perfecto. Se puede ahí en química, por ejemplo, no solamente aporta los cultivos de la zona, sino también, o sea, esos cultivos, o sea, qué valor nutritivo tienen, que algo así relacionado. Muy bien, entonces aquí, ¿qué valor? No. ¿Qué nutrientes y compuestos? ¿Qué compuestos nutricionales, más bien? ¿Qué compuestos nutricionales aporta cada uno de estos cultivos a la alimentación de la zona? Eso. Eso, sí, de las comunidades de la zona. Muy bien. Eso, aporta a la alimentación de las comunidades de la zona. Eso. Y aquí, ¿qué es una relación proporcional y cómo se mantiene entre los cultivos de la zona? Entonces dirán, es que usted no puede sembrar, o sea, usted tiene que mirar que es una mata de maíz, pero no puede sembrar ahí mismo 8 matas de frijol para que haya una enredadera, no. O sea, la mata de maíz aguanta ciertas cosas, ¿no?
Lo mismo, usted no puede sembrar 8 calabazas por cada mata de maíz, no, debe haber una proporción. ¿Qué tiempo, por ejemplo, qué tiempo debe durar la siembra de cada uno? O sea, porque eso no se siembra al mismo tiempo. Sí. Eso, ¿qué cronograma debe tener? ¿Qué cronograma de siembra se utiliza para qué cronograma se utiliza para la siembra y la cosecha? Para la siembra y la cosecha de estos 3 productos. Eso. Y ahí sí, en matemáticas. Y entonces la cuestión es que ahí vemos cronogramas, ahí vemos relaciones proporcionales, pero en cronogramas vamos a mirar. Ahí también en matemáticas. O sea, tenemos que meter una que tenga que ver con presupuesto, o sea, que eso. Cuenta, por ejemplo, del presupuesto que se invirtió y es viable, si es eso. O sea, algo así relacionado como con eso. Muy bien. Pero esta, por ejemplo, mira que esta. Ah, sí, pero esta yo la vería más aquí en informática. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la rentabilidad? Ah, no, sí. No, es matemática. Tienes toda la razón, sí. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad de cada uno de estos productos en la zona? ¿Cuál es la rentabilidad? Eso. Muy bien. Eso es un derrotero. Ese es un derrotero, sí. Porque eso puede por lo menos, el profesor de la competencia puede de pronto nutrir más. Sí, claro. Es que mira, profe, es que en matemática aquí yo creo que esto debería estar es más bien acá para que los muchachos lo investiguen, y aquí colocamos es esto con relaciones matemáticas. Entonces, ¿qué relación existe? ¿Qué relación existe? ¿Qué relación matemática existe en la siembra y la cosecha de estos 3 productos? Eso. Y entonces, o sea, estos llegan y le pasan toda la información que tuvieron, pero estos son los que dicen es la relación. ¿Sí? ¿Qué relación? Entonces, aquí otra también. ¿Qué relación? Directamente proporcional a tal cosa que es indirectamente. Eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación de rentabilidad se mantiene en cada uno de estos productos? De estos productos en la zona. Entonces, por ejemplo, hay productos que son muy chéveres y que benefician mucho, pero requieren mucha agua, o requieren mucho desparasitado, o requieren recoger la maleza. Entonces, sí, entonces a veces puede ser que ellos digan no, ese no lo colocamos. Bueno, mi profe, entonces el lenguaje. Ese es un derrotero, porque por ejemplo, en la biología, ahí podríamos hablar de otras cosas, de la simbiosis y cómo se manifiesta en los cultivos de la zona. Eso. Eso, entonces. En biología se podría estar hablando aquí también del valor nutritivo. Eso, muy bien, entonces aquí, ¿cuál es el valor nutritivo? Es el, sí, ¿cuál es el valor nutritivo de estos productos? Pero entonces sucede que nosotros ya lo colocamos también aquí, entonces que es una relación simbiótica
y qué nutrientes aporta cada uno de los de la zona, sería en química. Más bien, aquí quitaríamos este, ¿sí? Y colocaríamos es de una vez qué nutrientes aporta cada uno de los cultivos de la zona, qué compuestos, o más bien acá les colocamos por qué son necesarios estos compuestos nutricionales, eso, para los seres humanos. Eso. ¿Por qué los nutrientes? ¿Por qué los nutrientes de los cultivos de la zona, son necesarios para la alimentación de la comunidad, para la alimentación de la comunidad? La alimentación de la comunidad. Listo. ¿Por qué? O más bien, ¿qué beneficios tienen los nutrientes de los cultivos de la zona para la alimentación de las comunidades? Eso. Ahora, este más bien sería chévere. Este coloquémoslo, cambiémoslo acá, a química. Porque aquí pregunta es cuál es el valor nutritivo. El valor nutritivo. Tiene tanto de potasio. Eso sí. Y en cambio este no lo tiene. Entonces a este sí se lo colocamos acá. Eso. Y acomodando. Y ahí vamos acomodando. Entonces los profesores de la competencia saben que es lo conveniente. Esto es un derrotero. Sí, esto es un derrotero. Hay muchas cosas y dirán, aquí queda mejor este. Sí, eso. Y entonces ellos son los que deciden, ¿sí? Pero eso sí, en educación media que no se pongan a hacer rondas infantiles. Sí, o sea, sí. Y en preescolar que no se pongan a hacer infografías. No, o sea, sí. Sí. Eso, listo, sí. No, pero yo te lo digo porque yo he visto a profesores de educación media a hacer actividades muy de niños. Y eso pues no tiene nada de malo, pero pues la cuestión es que no se explota Exacto. No es conveniente, no es pertinente, sí señora. Listo, mi profe. Entonces vamos para primaria. Entonces el lenguaje. Entonces primero el cuento de la narración y la fábula. Aquí sí. Entonces, ¿qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? ¿Y cuál es el propósito moral de la fábula de las tres hermanas? Eso no se lo dice a ellos de otra manera, porque ellos no saben de qué es el propósito moral. Entonces, no, la moraleja, entonces digamos la moraleja. Más fácil, ¿cierto? La moraleja de la fábula de las tres hermanas, ya. En biología, entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario donde se cultivan las tres hermanas? Entonces, biología, entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿es en el clima cálido o más bien, cuál es
cuál es el clima Los cultivos que se y la cultivos de la zona. eso, cuál es el clima y la geografía donde se cultivan las tres hermanas. Porque, por ejemplo, en clima frío no se pueden cultivar las tres hermanas. En páramo no se pueden cultivar. ¿Sí? Y en ciencias sociales. ¿Pero qué le mete geografía? ¿Por qué le mete geografía ahí? Ah, biología, sí. El clima. Coloquemos y la biogeografía, no seas malita. O el ecosistema, el clima y el ecosistema. Donde se cultivan las tres hermanas. Entonces, por ejemplo, en una ciénaga no se puede tener. Entonces, ¿cuál es el clima en los ecosistemas donde se pueden cultivar las tres hermanas? En el desierto no se puede, ¿sí? Ni tampoco en páramo, ni en lagunas, ni en ciénagas, ni en mangles. Eso, listo. Ni en manglares. Listo, en ciencias sociales. En ciencias sociales. Ciencias sociales. Habla de lugares, Sí. Ahí hay que apegarse a No, Paula. ¿Señora? Ellos se apegan en eso. Sí, pero entonces aquí nosotros trabajamos primero esto, luego hay que conectarlo con DBA, pero es mejor que nosotros tengamos un derrotero y les digamos a ellos más o menos cómo. Después ya el DBA es mucho más fácil, vas a ver cómo lo colocamos cada uno en ellos. Entonces, en ciencias sociales, ya ahora sí, ¿cuál es la geografía? ¿En qué territorio geográfico se cultivan las tres hermanas? Y busca una receta que contenga, que las utilice. Entonces, por ejemplo, utilice para el consumo, ¿no? Para el consumo. De las tres hermanas. Para el consumo de los productos de la zona. Eso, que las utilice para su consumo. Entonces, se cultivan las tres hermanas y busca una receta para su consumo en la zona. Entonces eso, mira aquí también. También hay ciencia social. Podemos decir, por ejemplo, porque o sea, donde por ejemplo, ellas nacieron, o sea, del origen de esas tres hermanas. ¿Cómo así? Discúlpame, ¿cómo así? El origen de las hermanas. Ah, sí. El origen del cultivo de las tres hermanas. Eso fue en Guatemala. Pero pues... Los nativos americanos sí. El maíz, frijoles y la calabaza juntos. Ah, bueno. Porque el maíz proporciona una estructura sombreada. Los frijoles nitrogenan el suelo y la calabaza la región. Propaga evitando las malas hierbas. Muy bien, perfecto. Se le llama moderadamente cultivos asociados. Eso. Listo, entonces aquí nosotros ya empezamos a tener
Y finalmente entonces está en la estética. Se llama la leyenda de la milpa. ¿La milpa? ¿La leyenda de la milpa? Sí, eso ya está más. Ah, bueno, entonces... ¿Cómo colocó ahí? No, las tres hermanas. Entonces voy a colocar aquí la milpa también, entre paréntesis. La milpa. Entonces, en estética yo colocaría algo así. Entonces, ¿cómo dibujarías? Yo, pues, ¿cómo dibujarías a una persona que se parezca a una caña de frijol, a una caña de maíz? De maíz. ¿Se me hago entender? Eso, me parece. Entonces aquí también, ¿cómo dibujarías a una persona que se parezca a una caña de maíz? ¿Cómo dibujarías a una persona que se parezca a una calabaza gordita? ¿Y cómo se dibujarías a una persona que se parezca a una vaina o a un frijol? O a un frijol. Listo. Eso. En comunicativa. Comunicativa, bueno, acuérdense, la comunicativa es cómo sabes, será que ellos... diferencia? Sí, ¿será que ellos saben cuando algo rima? ¿Alcanzan a comprender? No. ¿No? No, entonces... Bueno, en lo corporal... Con diálogo, con cosas. Eso sí, entonces... ¿Cómo? Diferencias, ¿qué diferencia hay entre una calabaza? Explica, ¿qué diferencia hay entre una calabaza, un maíz, un frijol? Eso, entre los colores y la forma de una calabaza, una caña de maíz y un frijol. Listo, muy bien. Entonces esa es la comunicativa. Listo. Y en la corporal, ¿cómo se puede hacer la mímica de un salto, o sea, lo que dice ahí viene saltando esto, de un salto, una sombrilla, una cosquilla? ¿Cómo se puede hacer la mímica de un salto, una sombrilla, una cosquilla? ¿Sí? Eso, sí. ¿Cómo es la mímica? Sí, como de un salto, una sombrilla, una cosquilla, etcétera, porque ahí hay varias. Eso, mi profe, y entonces ya tendríamos aquí la exploración de saberes y la conceptualización y modelación frente al eje temático y los objetivos de aprendizaje. Lo que queda por hacer, mi profe, es que aquí lo que hacemos es que insertamos columnas a la derecha y entonces aquí colocamos los DBA. ¿Sí? ¿Te parece o no? Sí, el DBA que corresponde a eso. Eso. Y entonces, ahí es propósito, en preescolar propósito. Eso, preescolar. Aquí no hay DBA, sí. Propósito. ¿A qué propósito corresponde eso? Sí, listo, perfecto.
Y entonces ya empezamos a mirar cada uno de estos. Y aquí en primaria también, ahí sí le colocamos el DBA. Sí, propósitos. Listo, bien. Entonces aquí, insertar, columnas a la derecha, y aquí también entonces me dices que es propósito. Ahí es DBA. Ahí es propósitos. Propósitos, sí señora, propósitos. Muy bien. Y aquí, DBA. DBA. Listo, bien. DBA. Muy bien. Aquí también vamos a colocarle entonces DBA. Control C, Control B. Espérate, que aquí lo que va a hacer es combinar celdas y lenguaje. Aquí también media. Insertar. DBA. Listo, entonces ahí nos quedó bastante bien, bastante bien. El eje temático es mismo. Sí, para todo el mundo. Eso. Y entonces ya logramos aquí la transversalidad. No solamente lo interdisciplinar, sino también lo transversal. Yo no he visto en estos momentos un proyecto que sea con un eje conceptual transversal. Lo he visto con problemáticas y con todo esto, pero no con eso. Entonces, digamos que ese es el aporte original, ¿sí?, de tu tesis. Muy bien, entonces permíteme, profe, te voy a enviar esto para que nos quede guardado. Entonces, archivo, entonces guardar como, y entonces estas ya van a ser ya es parte de la construcción microcurricular. Claro, y entonces la idea es que tú llegas y dices, mire, entonces por ejemplo esto después se empieza a redactar, es decir, en la primera parte nosotros hicimos esto, ¿sí? En la segunda, entonces esta es simbiosis a través del plan lector, pero entonces esta es la fase 3, pertenece también a la fase 3, simbiosis a través del plan lector, entonces guardar. Listo, mi profe, ya te lo envío. Espérame un momento y te lo envío de una vez. Profe, de momento ahí estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la construcción microcurricular. Sí, señora. Nada que tiene que ver con el plan lector. Pues está asociado. Está asociado, pero no, porque recuerda que allá es en el marco del proyecto lector. Este es otro capítulo. Ya yo también sé cómo voy a hacer. Ah, bueno, mi profe. Perfecto. Entonces, si le gustó
la matriz. Mucho, mucho, mi profe. Se ve que la tiene muy clara y que no, es que sí se necesita una herramienta de esas para empezar a planear, porque el problema es que ahorita, pues digamos, en el papel se está aguantando todo, ¿sí? Pero ya cuando un profesor es capaz de planear una actividad didáctica, pues las cosas cambian porque ya sabe qué hacer, ¿sí? Claro, ya tiene un norte claro. Ya tiene un norte claro, efectivamente. Mira, mi profe, entonces ya te lo envié. Si eres tan amable, miras a ver si... Después que ya hagamos eso, entonces hacemos la unidad didáctica. Ya estamos en la micro. Sí, señora. Bueno, profe, le voy a decir algo. Dime. Mañana le coloco el recurso. Ah, bueno, mi profe, muchas gracias. Entonces, porque ya es muy tarde. Entonces, ¿qué le digo yo a usted? ¿Cuándo nos encontramos de nuevo? Porque es que yo pienso ¿Sí?